Romanos 10:17 nos enseña cómo activar la fe. El tema es reactiva tu fe. ¿Cómo podemos activar la fe? En Romanos 10:17 dice que la fe es por el oír la palabra de Dios. ¿Cómo podemos activarla? Como estamos haciendo en este momento, escuchando la palabra del Señor, también teniendo una relación íntima con el Señor en nuestras casas, leyendo la palabra. Podemos poner prédicas en nuestro hogar, ¿verdad? Para estar escuchando, porque a través del oír lo que Dios hace nos ayuda a creer y a entender quién es Él y qué es lo que Él puede hacer por nosotros. También la fe es una manera de agradar a Dios. En Hebreos 11:6 nos habla que sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Tenemos que saber que nosotros nos acercamos al Señor no porque vamos a recibir un galardón. Tenemos que acercarnos a nuestro Padre Celestial porque nosotros lo amamos. Y a través de esa relación de amor, nosotros empezamos a creer y a confiar en Él. Y en esa manera nosotros empezamos a agradar a nuestro Padre Celestial. Está el ejemplo de la mujer sirofenicia, que nos habla en Marcos 7:24-30. Dice que era una mujer que tenía una hija que estaba endemoniada. Y dice, levantándose de ahí, se fue a la región de Tiro y de Sidón, y entrando en una casa, no quiso que nadie le supiese, pero no pudo esconderse, porque una mujer cuya hija tenía un espíritu inmundo, luego que oyó de él, vino y se postró a sus pies. Dice que la mujer era griega y sirofenicia de nación, y le rogaba que echase fuera su hija al demonio, pero Jesús le dijo, deja primero que se sacien los hijos, porque no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Respondió ella y le dijo, sí, Señor, pero aún los perrillos debajo de la mesa comen de las migajas de los hijos. Entonces le dijo, por esta palabra ve, el demonio ha salido de tu hija. Y cuando llegó a su casa, halló que el demonio había salido y que la hija estaba acostada en su cama. Este es un hermoso ejemplo que tenemos de parte de esta mujer, porque ella era una mujer griega. Ella no era una mujer que era conocedora de la palabra del Señor, pero a través de escuchar, ¿verdad?, que había conocido a alguien que hacía milagros, ella se acercó y buscó del Señor, y el Señor libró a su hija de lo que estaba pasando. Que a veces nosotros, como los creyentes, los que buscamos del Señor, dudamos muchas veces de lo que Dios es capaz de hacer en nuestras vidas. Pero es muy lindo que tenemos este ejemplo de esta mujer, ¿verdad? Que cómo ella conquistó el corazón del Señor aunque no era creyente. Dice en 2 de Corintios 5:7, porque por fe andamos, no por vista. Esto nosotros tenemos que caminar confiando plenamente en el Señor. No podemos caminar por lo que pasamos hoy, porque Dios siempre tiene cosas nuevas. Sus misericordias siempre son nuevas cada mañana. Y está en Génesis 15:4-5, que dice que Dios le habla a Abraham y dice, luego vino a él palabra de Jehová diciendo, no te heredaré sino un hijo tuyo será el que heredará. Porque ahí Dios le estaba diciendo, Abraham le estaba diciendo a Dios de que él solo tenía un esclavo. Entonces el Señor vino y le respondió y le dijo, no te heredará sino un hijo tuyo será el que heredará. Y lo llevó fuera. ¿Por qué ahí nos menciona lo llevó fuera? Porque nosotros a veces, cuando estamos pasando circunstancias, problemas, situaciones con nuestro matrimonio, con nuestros hijos, con nuestras finanzas, a veces nos metemos y nos encerramos en nuestra mente en pensamientos negativos que el enemigo usa para atacarnos. Y dice, muy lindo, porque dice que el Señor lo llevó fuera, que eso es lo que nosotros a veces necesitamos, salir de la mente negativa y depositar pensamientos de bien que el Señor tiene para nosotros.
Y le dijo, mira ahora los cielos, porque nosotros tenemos que ver a nuestro alrededor. Nosotros estamos rodeados de bendiciones. Si usted esta noche está pasando un problema financiero, pero también debemos de ver a nuestro alrededor que tenemos a veces salud, que tenemos un esposo, tenemos nuestros hijos, tenemos techo. Entonces tenemos que ver a nuestro alrededor, ¿verdad? De que el Señor dice, y lo llevó fuera y le dijo, mira ahora los cielos y cuenta las estrellas si las puedes contar. Y le dijo, así será tu descendencia. En Mateo 6:34 dice, no os afanéis por el día de mañana, porque cada día tendrá su propio afán. Nosotros tenemos que depositar nuestra confianza en el Señor, porque yo sé que todos los pensamientos, las circunstancias, las situaciones que nosotros pasamos, a veces nos agobiamos y queremos estar pensando cómo resolver la situación, cómo la vamos a solventar, qué voy a hacer, qué no voy a hacer. Pero nosotros tenemos que dejar de afanarnos. Yo sé que no es fácil, pero el Espíritu Santo es nuestra ayuda. Él es nuestro consejero. Él es el que nos puede ayudar en esas circunstancias. Y en Isaías 55:8 dice, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Por eso no nos tenemos que afanar y tenemos que poner nuestra confianza plenamente en aquel que está en control de todas las cosas que están rodeadas, que nos están rodeando. En el nombre de Jesús. Dice en Jeremías 29:11, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová. ¿Pensamientos de qué? De paz y no de mal, para darnos el fin que esperamos. Está hablándonos el Espíritu Santo esta noche, que tenemos que depositar nuestra confianza en el Señor, que tenemos que volver a activar nuestra fe en el Señor, porque no nos podemos estar afanando. Con afanarnos no resolvemos nada, porque los pensamientos de Dios son muy diferentes a nuestros pensamientos. Y no podemos estar pensando afanados cómo Dios va a resolver esto, porque Él tiene sus maneras y Él tiene su tiempo. No es en nuestro tiempo tampoco, es en el tiempo del Señor. También podemos ver en Marcos 5:24 que nos habla acerca de la mujer del flujo de sangre. ¿Quién conoce esa historia? Una mujer dice que padeció 12 años de flujo de sangre. Imagínense qué insoportable si nosotros, ¿verdad? Cuando nos viene la visita, uno a veces no aguanta, no se imaginan 12 años, dice esa mujer, soportando del flujo de sangre. Y dice, les voy a leer Marcos 5:24 por si lo quieren anotar. Fue pues con él y le seguía una gran multitud y le apretaba. Pero una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre y había sufrido mucho de muchos médicos, y dice que había gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado, antes le iba peor. Porque no sé si a ustedes les ha pasado, a mí sí me ha pasado, que a veces cuando el Señor tiene promesas para nosotros y empezamos a confiar y empezamos a creer y aferrarnos más, no sé si a veces les ha pasado que como que todo les va peor en vez de mejorar. A mí sí me ha pasado. Pero dice, antes le iba peor, pero eso fue antes de que ya estaba a punto ella de recibir su milagro. Entonces dice, cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto. Miren qué lindo que aquí nos está confirmando lo que nos habla Romanos 10:12, que la fe viene por el oír. Si ella no hubiera escuchado que había alguien, que estaba Jesús visitando ese lugar y que Jesús podía hacer lo que nadie había podido hacer, ¿ustedes creen que ella hubiera buscado ese milagro? ¿Hubiera ido a buscar para que Dios trayera la sanidad a la vida de ella? Entonces, por eso tenemos que estar escuchando la palabra de Dios constantemente, porque a través del oír la palabra de Dios, nosotros vamos a afianzar nuestra fe. Nuestra fe la vamos a activar, nuestra fe va a crecer. Porque decía, si tocare tan solamente su manto, dice, seré salva. Y enseguida la fuente de su sangre se secó. Enseguida la fuente de su sangre. Imagínense qué bonito ha de haber sido que después de 12 años de sufrimiento, dice
Enseguida la fuente se secó y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Y le dijo: hija, tu fe te ha hecho salva, ve en paz y queda sana de tu azote. Primero, ¿qué fue el primer acto que hizo esa mujer? ¿Cuál fue lo primero? Dice que oyó la palabra, ¿verdad?, de Dios. A través de oír también obtuvo salvación. Estamos activando la fe a través del oír. Segundo, la mujer recibió salvación. Y tercero, ¿qué recibió? Su milagro. También tenemos la historia del centurión en Mateo 8:5. Dice que entrando Jesús en Capernaum, vino a él un centurión rogándole y diciendo: Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. Y Jesús le dijo: yo iré y le sanaré. Respondió el centurión y dijo: Señor, no soy digno de que entre bajo mi techo, solamente di la palabra y mi criado sanará, porque también yo soy hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados. Y digo a este: ve y va, y al otro: ven y viene, y mi siervo haz esto, y lo hace. Y dice que al oírlo Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían: de cierto os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Y luego aquí nos vuelve a confirmar lo que les estoy hablando de Hebreos 11:6, que sin fe es imposible agradar a Dios. Dice que el centurión, Jesús se maravilló de la fe de aquel hombre. Entonces es necesario que también nosotros activemos nuestra fe en esta noche. ¿Para qué? Para agradar al Señor. Y nos habla en Filipenses 4:6: por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración, dice, ruego y acción de gracias, dice. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos. Miren qué hermoso que cuando nosotros depositamos todas nuestras cargas en el Señor, que viene paz, dice, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos. Todo eso que nos anda cargando, que no nos deja estar en paz, que no nos deja muchas veces orar, porque a veces las cargas nos desconectan, nos hacen solo estar pensando en eso mañana, tarde y noche, y nos afanamos, y eso hace muchas veces que nosotros hasta nos desconectemos de orar, de leer la Biblia. Entonces dice que tenemos que presentar vuestras peticiones delante de Dios con toda oración, con ruego y acción de gracias, dice. Y en Marcos 11:24 nos habla: por tanto os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá, siempre y cuando, amadas, sea la voluntad del Señor. Porque también muchas veces hacemos oraciones que a veces no vienen de parte de Dios y a veces no son respondidas, y a veces nos frustramos por esa situación. Entonces tenemos que saber siempre y cuando que nos tenemos que presentar en oración al Señor, pero siendo la voluntad de nuestro Padre Celestial. Dice en Santiago 1:6: pero pidan con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. Nuevamente nos está enseñando a ser constantes, a ser persistentes en la oración, pero no llevarnos por emociones, porque muchas veces aquí podemos hoy, esta noche, salir y el Espíritu Santo va a empezar a cambiar sus vidas, pero ustedes también tienen que seguir alimentando la fe en su casa, para que eso se vuelva una convicción, no una emoción, sino que sean convencidos de que lo que el Espíritu Santo puede hacer. Nos habla en Mateo 9:27, dice que le siguieron a Jesús 2 ciegos, dando voces y diciendo: ten misericordia de nosotros, hijo de David.
Y llegando a la casa vinieron a él los ciegos y Jesús les dijo: ¿creéis que puedo hacer esto? Y ellos dijeron: sí, Señor. Entonces le tocó los ojos diciendo: conforme a vuestra fe os sea hecho. Y los ojos de ellos fueron abiertos. Y Jesús les encargó rigurosamente diciendo: mirad que nadie lo sepa. Y yo esta noche declaro sobre cada una de las que están aquí y los que están viendo en televisión, que los ojos espirituales de todos los que están aquí en este lugar van a ser abiertos, porque muchas veces el enemigo mantiene nuestros ojos espirituales para no ver, que no podamos ver nosotros las bendiciones que nos están rodeando. Pero esta noche, en el nombre de Jesús, declaramos que nuestros ojos espirituales, levanten su mano, diga: yo declaro que mis ojos espirituales son abiertos en el nombre poderoso de Jesús. Dice también en Mateo 7:7, dice: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y al que llama se le abrirá. Aquí el Señor nos está llamando, amadas, a que nos acerquemos a Él, porque es cierto que Él es un Dios de milagros, pero también tenemos que tener una comunión con el Señor íntima también, para que Él pueda conceder las peticiones de nuestro corazón. Entonces aquí nos dice: pedid y se os dará. ¿Y cómo vamos a pedir? Dice: ¿cómo vamos a buscar? A través de una relación con el Señor. Sus momentos de oración diaria, sus momentos de lectura diaria, ustedes van a empezar a establecer una relación con el Señor, porque eso es lo que el Señor quiere de nosotros, que nosotros nos acerquemos a Él. En Mateo 8:23 dice: y entrando Él en la barca, sus discípulos le siguieron. Y he aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero Él dormía. Y vinieron sus discípulos y le despertaron diciendo: Señor, sálvanos que perecemos. Y Él les dijo: ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces, levantándose, reprendió a los vientos, al mar, y se hizo grande bonanza. Nosotros tenemos que saber que Dios es el Dios de lo imposible, y que nosotros no somos súper espirituales, que muchas veces nuestra fe puede fallar. A mí me ha faltado la fe muchas veces. ¿Cuántos de aquí no podemos decir que no nos ha faltado la fe? Porque a cualquiera le puede faltar en circunstancias, pero por eso tenemos que irnos a las promesas del Señor y saber que el Señor nos va a ayudar. Yo una vez estaba en mi cocina pensando, lavando trastes, haciendo cositas y pensando cómo iba a solucionar X problemita que estaba pasando, y en eso se vino una gran lluvia. Y sentí que el Señor me dijo: mujer de poca fe. Y yo dije: ay, Señor, perdóname, Señor, porque estoy fallando y ciertamente no estoy teniendo confianza en ti. Y eso nos puede pasar a cualquiera. Pero lo lindo es reconocer, ¿verdad? Y pedirle al Señor que nos ayude. Señor, ayuda a mi incredulidad. No le digan: Señora, dame más fe, porque a veces nos pueden venir más problemas. También tenemos que saber orar. Pero sí podemos decirle: Señor, ayúdame a mi incredulidad. Y dice en Marcos 9:23, Jesús le dijo: si puedes creer, al que cree todo le es posible. E inmediatamente, dice, el padre del muchacho clamó y dijo: ayuda a mi incredulidad. Lo que estamos hablando, cuando la fe falte, cuando vengan dudas a nuestras vidas, porque el enemigo es muy sagaz, es muy astuto, y en donde nos empieza a atacar son en los pensamientos. Pero cuando ese momento de debilidad venga a nuestra vida, dígale: Señor, ayuda a mi incredulidad. Dice en Salmos 27:13: hubiera yo desmayado si no creyese que veré la bondad de Dios. Lo que estábamos hablando, el salmista, imagínese que sentía que él ya estaba en sus últimas. ¿Para qué haya escrito eso? Hubiera yo desmayado, dice, si no creyese que veré la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes. Porque muchas situaciones nos van a hacer sentir que ya estamos desmayando, que ya estamos cansados, fatigados.
pero tenemos que creer que vamos a ver la bondad del Señor en nuestras vidas. Dice en Salmo 27:14, aguarda a Jehová. Dice, esfuérzate, porque esto, amadas, es de esforzarnos. No podemos esperar y porque yo a veces escucho, ¿verdad?, que el creyente dice, el Señor proveerá, pero usted lo busca, usted tiene una relación con Él, usted lee la Biblia, usted escucha la palabra de Dios constantemente. Hay que esforzarse, también debemos esforzarnos. Dice, aguarda a Jehová, esfuérzate, dice, y aliéntese su corazón, si espera a Jehová. Dice en Romanos 4:18, Abraham nos está hablando que él creyó esperanza contra esperanza. Imagínense ustedes que el Señor les hace una promesa y ustedes ven que la promesa está tardando y no se cumple. Pero Abraham es un gran ejemplo de fe que tenemos en nuestras vidas, porque dice que de 99 años él estaba creyendo esperanza contra esperanza, que él sabía que el Dios que le prometió la palabra, él la iba a cumplir en su tiempo. Y dice en Habacuc 2:1, sobre mi guarda estaré y sobre la fortaleza afirmaré el pie, y velaré para ver lo que se me dirá y qué he de responder tocante a mi queja. Y Jehová me respondió y dijo, escribe la visión, tardará aún por un tiempo, más se apresura hacia el fin y no mentirá. Aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá, no tardará. He aquí aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por su fe vivirá. Tenemos que saber que nosotros estamos en este lugar no por lo que Dios ha depositado en nosotros, porque a veces nos podemos creer mucho, pero sí saber que si nosotros somos personas justas, que tenemos una relación con Dios y que guardamos esa humildad en nuestro corazón, el Señor nos está dando promesa que el justo por la fe vivirá, porque no es por talentos, no es por dones, sino por fe. En primera de Pedro 1:6-9 dice, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Lo que estábamos hablando, siempre en la vida del creyente se van a enfrentar pruebas, se van a enfrentar problemas, pero a veces dice que son necesarias para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, porque a veces vamos a ser probados con fuego, porque a veces cuando tenemos propósitos con el Señor a través del fuego, de las pruebas, va a sacar lo mejor de nosotros. Entonces sí vamos a tener que tener a veces pruebas y ser afligidos, dice, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra, cuando sea manifestado Jesucristo, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo ahora, aunque no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. A través de la fe, nosotros logramos primero oír la palabra del Señor, ¿verdad? Luego obtenemos salvación, que nos está hablando ahí también, y obtenemos nuestro milagro, porque el Señor también, aunque podamos estar pasando en pruebas, hermanas, tenemos que saber que van a haber momentos de tristeza, pero su palabra dice que el Señor va a cambiar nuestro lamento en gozo. Entonces tenemos que esperar, ser pacientes, orar y estar escuchando la palabra del Señor, teniendo una comunión con Él. Dice en Juan 11:39, dijo Jesús, quitad la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo, Señor, hiede ya, porque es de 4 días. Jesús le dijo, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto, y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo,
Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz: Lázaro, ven fuera. Y el que había muerto salió, dice, atadas las manos y los pies con vendas y el rostro envuelto en un sudario. Jesús le dijo: desatadle y dejadle ir. Y esta noche, amadas, ya para finalizar con ustedes, no sé si alguna de ustedes ha tenido sueños muertos, promesas que ustedes las han creído que ya no van a ver ningún resultado más, pero esta noche el Señor les está llamando a que ustedes vuelvan a activar la fe en Él, que ustedes vuelvan a escuchar la palabra del Señor. Y me gustaría hacer un llamado a todas las que necesitan esta noche activar la fe, a todas las que están esperando un milagro y una promesa del Señor en sus vidas, en el nombre de Jesús. Porque nosotros estamos confiando en un Dios que proveyó alimento, un Señor que proveyó maná en el desierto por 40 años. Ese es el Señor que yo conozco, ese es el Señor que yo he aprendido a caminar con Él, el Señor que trajo alimento para su pueblo, en el nombre de Jesús. Y esta noche hago un llamado a todas las personas que están necesitadas, que están esperando que la promesa de Dios se active en el nombre de Jesús en sus vidas esta noche.